¿Sabes qué? Tiene que acabar está organizado todo al segundo. Vale, los micros no sé cómo de bien van. ¿Se me escucha o grito más? Guay, perfecto. Pues a ver, espera, que están aquí los técnicos. Negando con la cabeza. ¿Ya está? ¿Bien? Tampoco se perdía nada. Vale, pues empezamos. Ayer, más o menos a estas horas, tuve la suerte de también de moderar una sesión que se llama Conversaciones Imprescindibles, en que hablamos de las múltiples y muchas elecciones que se nos vienen encima. Hoy estoy aquí de nuevo también moderando por distintos errores técnicos, acabo aquí, y también vamos a tener una conversación imprescindible, en este caso, no por lo inminente como la de ayer, sino por lo importante. Y es importante que una cosa no quite de la otra, porque a veces nos centramos demasiado en lo inmediato y se nos olvida lo importante. Así que queríamos hacer espacio en este foro para hablar de algo tan importante como la política y la ética. Y obviamente esto no es una conversación de hora y media, pero por lo menos queríamos tocar las distintas vertientes que puede tener esta cuestión, de las contradicciones, de los problemas a los que nos enfrentamos cuando hacemos política en sentido amplio, tanto institucional como fuera. Y para ello lo hemos dividido en 3 bloques, para asegurarnos que tocamos los 3 temas. El primero gracias, va de... es igual, ¿eh? Bueno, hola. Bueno, un poquito mejor, hola, vale, venga. Sí. El primer bloque es de acción institucional y ética en ella, el segundo va de feminismo y el tercero va de militancia. Entonces, cada bloque será introducido por un pequeño vídeo que han preparado las compañeras y hemos traído 3 ponentes para que hagan una pequeña presentación presentando cada uno de esos temas. Entonces, en primer lugar, tenemos a Carlos Beltrán, que tiene ya os explicaré, pero un currículum de lo más diverso en el mundo del deporte y que ahora mismo es concejal de deporte de Torrelodones, pero os lo presento más en un momento. Tenemos a Àngels Escrivá, que es socióloga y profesora en la Universidad de Huelva, y tenemos a Pablo Lapuente, que es compañero inicialmente Podemos París, ya no, pero sigue trabajando en exterior y que, bueno, filósofo, escritor, y os comento más después. Así que vamos a empezar porque tenemos mucho que tratar con el primer vídeo y después ya os cuento más cosas. Y ya incluso antes de hablar me aplaudís, ya casi que estoy por no decir nada. Que no vaya a ser que las expectativas que hayan creado sean muy altas y luego... Y bueno, es importante, para que no nos pasemos de tiempo, cuando faltan 5 minutos te aviso. Sí, genial. Mira, yo quería traer algo, o sea, justificar la razón de haber venido hasta aquí, hasta Londres, y que sea yo el que hable sobre ética en las instituciones. Yo pertenezco a un partido que se generó en el año 2006 y se creó finalmente en el 2007, es decir, 4 o 5 años antes del 15M. Entonces, de nosotros nos llamaban los primeros indignados y tal, nos ponían muchos apodos. La realidad es que sí que hemos servido como ejemplo para muchos otros partidos que ahora se llaman vecinos por, en muchos lugares, hasta 126 partidos que tengamos contabilizados que nos hayan llamado para pedirnos, bueno, cómo nos hemos organizado, cuáles son nuestros estatutos, cómo hemos entrado dentro de un gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, esto lo digo porque con lo que ha dicho ella parece que sea una estrella del deporte y en realidad vengo a hablar de política. Y de política local en este caso, aunque yo creo que es perfectamente extrapolable a la política de comunidad y la política del Estado incluso. Porque lo que básicamente el mensaje que yo vengo a transmitir es que es el momento de que el exceso de poder se disuelva y se empiece a compartir el poder. Entonces dejas de tener poder solo tú, sino lo tiene toda la gente que te ha votado y la gente que ha votado al resto de fuerzas políticas. ¿Cómo hemos hecho eso durante estos años? Pues a eso más o menos es a lo que vengo a transmitiros. Lo que yo había pensado es hacer una pequeña explicación de mi experiencia personal con algunos casos, ¿no? Y antes te he dicho, creo que son 5 ejemplos, me ha dicho vas a estar 3 horas con 5 ejemplos. Y dices, no, son cortos y se dicen rápido, pero se puede decir desde el 2011 que soy concejal, los años de oposición me los como, hasta el 2019, del cohecho al chantaje, pasando por todo tipo de problemas que podéis imaginar. Y siempre como objeto pasivo.
Claro, porque dices, no, es que empezó con cohecho y acabó con chantaje, es un fenómeno, es un político de alto nivel. No, pero siempre como objeto pasivo, que es lo contrario de lo que uno espera de un político, ¿no? Entonces, en el año 2011 y desde el 2007 viviendo en la oposición y ya sufriendo daños colaterales por haber intentado entrar en política, por querer entrar en política, por querer organizar, bueno, nuestra pequeña sociedad de Torrelodones, que es un pueblo de 23.000 habitantes, de otra manera, por tratar de denunciar lo que se estaba haciendo en nuestro pueblo y encima tener éxito con la denuncia, pues teníamos ya los primeros daños colaterales tradicionales de la política local, que te rayan el coche, que te queman el buzón, que bueno, esas cosas. Y entonces entras ya en política y ya de primeras te da miedo, porque sin ser nadie ya sufres, ¿no? Ya sufres tú, sufre tu entorno. Entonces llegamos porque, bueno, pues después de un buen trabajo de oposición, en 2011 conseguimos gobernar. Es un partido formado por vecinos y vecinas del pueblo sin ninguna, que no venían de ninguna ideología, de ningún partido, algunos sí, otros no, bueno, un poco mezcla, pero con esa visión de cambiar las estructuras y de conseguir que en el pueblo 24 años de Partido Popular se quedaran en nada, se olvidasen pronto. Y entonces cuando llegamos, y aquí es donde empiezo con mis experiencias, que quiero luego reflexionar rápidamente. Lo primero que hice cuando yo empecé siendo concejal de deporte, fiestas y juventud. Y ahí hay tres cosas que dices en principio, pues, parece como que no es nada, ¿no? Entonces, los primeros 6 meses los dedicamos yo y el resto de mis compañeros y compañeras de corporación a espantar moscones, se puede decir, ¿no? De manera, o sea, primero a ordenar lo que había, a abrir ventanas, a decir lo que estaba sucediendo ahí sin tampoco hacer una crítica mordaz porque habíamos ganado y si encima les humillamos, pues ya nos... Entonces, lo que sí que fue fuerte para mí es llegar, un ejemplo, a que 2 o 3 días después de ser concejal me llamaron de una empresa que comercializa jabones de manos, de estos de... Y entonces me dice, ¿tú eres el nuevo concejal? Y entonces... básicamente me querían colocar su jabón para el polideportivo, para los baños del polideportivo, y entonces todo hasta ahí, todo bien. Entonces, bueno, pues mándame tu información, lo valoraremos, tal. Y entonces ya cuando empiezan, ¿tú tienes hijos? Y bueno, es una información que a lo mejor no te tengo que dar, o yo no quiero darte. No, verás, es que nosotros, si tú aceptas que sea nuestra empresa la que sirve los jabones a tu pueblo, entonces nosotros tenemos unos vales de un centro comercial y tal, que te podríamos, con los jabones, enviamos estos vales y entonces tú puedes ir a canjearlos por cosas para tus hijos, tal. Y bueno, ahí empezó una larga carrera de ir sacando a gente de tu TL, si fuera un Twitter, o de tu vida, porque claro, estamos confundiendo lo que es lo normal y entonces a mí ya me llegaban como si fuera uno más de todas esas personas que deciden en función de que les regalen vales para MediaMarkt, ¿no? Ahí dije, no quería decir el sitio. Bueno. Bueno, el caso, perdón. El caso, bueno, que los vales los darán y luego los otros los usan como les da la gana, vaya. Entonces, esto es como funcionaba y lo mismo me pasó con lo único que estaba contratado en ese momento. Yo llegaba en mayo, igual que las elecciones ahora, en mayo, y en julio eran las fiestas y solo había contratado unos fuegos artificiales. Bueno, pues quien hacía aquel año los fuegos artificiales, lo primero que hizo fue venir a reunirse conmigo y decir que me los rebajaba a 2.000 euros. Y yo de primeras dije, pues ya está contratado. ¿Para qué? O sea, que es... Bueno, entiendo que querrá hacerse conmigo y tal, pero de pronto caí en la cuenta. Ah, claro, estos 2.000 euros son los tradicionales 2.000 euros de más, que se cobran de más porque no van al que pone los fuegos, van al que decide quién pone los fuegos, ¿no? Entonces, yo ya no quiero ir más allá. Esto es la microcorrupción que te encuentras y que de micro tiene poco, porque ya de primeras, en vez de 13.000 euros, son 11.000. O sea, hay 2.000 euros que para un verano, para una decisión de un verano, no está mal. Entonces, hay que bajar a reflexionar y decir, ¿qué traigo yo aquí? Bien, pues nada, encantada de estar aquí. Ha sido una invitación así de última hora y no vengo nada preparada, pero bueno, siempre... ¿Sí? Siempre... ¿Lo tengo que coger con la mano? No,
siempre se puede sacar tema de conversación. A ver. ¿Sí? Vale. Bien, básicamente voy a hablar de mi experiencia vinculada, personal, vinculada también con el activismo. Bueno, como lo que estamos hablando es heavy también, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pues vamos a encontrarle. Bien, como la compañera ha comentado, mi experiencia 25 años ha sido en investigación sobre migraciones y en concreto migración femenina. Y eso evidentemente ha estado muy vinculado con una perspectiva feminista, en el sentido de ver de qué maneras la migración de mujeres solas, mayoritariamente no acompañando a una pareja varón, pues generaba cambios tanto personales como sociales en su comunidad, en su país de origen y en el lugar de destino. Y de ahí toda esa cantidad de trabajos que tengo publicados sobre las mujeres peruanas en Barcelona. En concreto fue mi tesis doctoral y luego he seguido tirando del hilo desde el trabajo doméstico, tan desvalorizado, salvo de lo que ya llevamos décadas hablando, hasta mis investigaciones más últimas que tienen que ver con la participación social y política de los muchas veces ya no extranjeros sino españoles, en la medida en que adquieren la nacionalidad española y tienen a sus hijos en España y reagrupan a su familia. Entonces son procesos súper interesantes. Eso es un tema que sería como para hablaros, dar una conferencia que me la habría preparado, porque aquí todo el tema de relaciones de género, hombres y mujeres, cómo se transforman en la experiencia migratoria, el llamado empoderamiento, si se produce, o qué límites tiene. Sobre esto hay ríos de tinta escrito y yo he participado en esos debates. Bien, os voy a contar de una experiencia más reciente y más personal. Yo llevo como 15 años viviendo en Huelva, soy profesor en la universidad y es cierto que he tenido una época más dedicada a aquello que se llama engordar el currículum. Sí, pero probablemente a partir del 2011, con el 15M, he empezado, como muchos de nosotros, a generarse, a bullir en nuestras venas el interés por hacer muchas más cosas en la calle y con la gente. Y bueno, una de las experiencias más recientes, a raíz de la nueva energía que tomó el movimiento feminista el año pasado, pues tiene que ver con la formación de un colectivo en Huelva que hemos venido a llamarle Mujeres 24 Horas. Yo formo parte de este colectivo, que no es un colectivo de mujeres de mi edad, de edad media, ni de jóvenes. Tampoco tengo la voz muy potente. Muy cerca. Así. A ver, ¿sí? ¿Ahora? Sí. Vale. No tengo, hablando de potente, no tengo la voz yo muy potente. Bien. Sí. Entonces, de la primera parte no os habéis enterado los que estáis de mitad para allá. Bueno, vale. Pero no lo iba a repetir de todas maneras. Me refiero por falta de tiempo. Exacto. Bien, voy a hablar de la experiencia del colectivo que nos hemos venido a llamar Mujeres 24 Horas. Lo del nombre, podéis intuirlo, viene dado a la polémica que se generó cuando nos reactivamos los movimientos feministas en toda España y en todo el mundo. Pues aquí en el Estado español, digo aquí, allá, en el Estado español los sindicatos mayoritarios hicieron un acuerdo con el gobierno para que la huelga fuera solamente de 2 horas, una huelga laboral de 2 horas. Y entonces pues muchos grupos de mujeres nos pusimos en pie de guerra y dijimos que no, que esa huelga laboral de cuidados, con la importancia también de la vertiente de cuidados estudiantil y de consumo, tenía que ser una huelga con todas las de la ley, una huelga de 24 horas. Y esto pues nos generó unos roces importantes con lo que venía siendo el movimiento feminista establishment. Estoy hablando en Huelva, que como sabéis es una ciudad media tirando a pequeña, donde los partidos tradicionales de izquierda
el Partido Socialista, Izquierda Unida, pues tenían copados esos espacios del movimiento feminista y vivían relativamente digo yo, a gusto, ¿no? O acomodadas en esos espacios. Bueno, esa sublevación de algunas chicas más jóvenes en torno a movimientos como el Café Feminista y otras que surgimos ahí, pues vino a dar este colectivo Mujeres 24 Horas. Después de la apoteósica actuación que tuvimos en el 8 de marzo del 2018, en todo el Estado español y también en Huelva, por primera vez salieron más de 10.000 personas a la calle, que para Huelva es muchísimo, que no fuera tema de fútbol o de cofradías religiosas, que son los dos temas para los que sale la gente. Bueno, fue un éxito rotundo. Pues entonces nos planteamos en qué temas vamos a seguir trabajando, porque nosotras mujeres, ya digo, no de una edad concreta ni de un perfil concreto, no éramos todas académicas ni mucho menos, sino desde profesionales de distintos ámbitos hasta mujeres que trabajan en el ámbito de los servicios, pequeñas empresarias. Me toca la ingrata tarea de soltaros el ladrillo después de las intervenciones de Carlos y Ángeles, que han sido muy bonitas y que han... Sí, no, pero bueno, en fin, hago un prolegómeno, ¿no? Primero me tengo que disculpar, me voy a disculpar por doblemente, digamos. Por un lado me disculparé porque va a ser una intervención, digamos, de cariz un poco más teórico, tampoco es que vaya a ir a las nubes, pero bueno, en fin. Pero por otro lado, ya que, en fin, andamos tan pillados de tiempo, me vais a permitir que me aproxime a algunos conceptos, algunas ideas de un modo un poco grosero, digamos, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no voy a poder abordar, muchas cosas que son más problemáticas que voy a explicar de un modo muy simplificado, y bueno, si alguna de ellas suscita interés, pues siempre tendremos, en fin, la discusión después, ¿verdad? Bueno, comenzaré diciendo que sí, que por supuesto que hay una relación desde el comienzo de la política como saber autónomo, o sea, la política de hecho se define de algún modo como independizándose la ética, ¿no? Hace una declaración de independencia, no tienen que ver, y de algún modo son ámbitos separados, y bueno, ámbitos que por supuesto se pueden encontrar, se han encontrado a lo largo de la historia, son familia, por decirlo así, pero que tienen una relación que duda cabe muy problemática. Bueno, la tradición socialista sabe muchísimo de esto. De hecho, Marx, aunque tampoco es que Marx, digamos, tuviese... O sea, él no es que prescindiera de los juicios éticos en la crítica al capitalismo, pero esa no es la cuestión, por ejemplo, en la que se centra, ¿no? O sea, tiene que ir por otro lado. Bueno, una de las cuestiones que os lanzo así, ¿no? Sin ningún tipo de matiz, es que yo no cuestiono la necesidad de una ética política, creo que es necesario, y creo que debe existir por muy problemática que sea, ¿no? O sea, por muchas quebraduras de cabeza que nos produzca. Pero claro, ¿cómo encajamos la ética aquí? Bueno, yo defenderé así de pronto que la política tiene que guardar una relación de continuidad con todas aquellas instituciones que articulan el resto de nuestra vida social. Es decir, que nuestros círculos de afinidad, educativos, familiares, laborales, etcétera, ¿no? Y entiendo que esa relación de continuidad ha de ser la actividad militante. O digamos que la actividad militante es un lugar idóneo, es en el ámbito de las organizaciones políticas donde la ética puede encontrar su lugar natural, ¿no? En ese lugar, digamos, fronterizo entre la burocracia, los partidos, etcétera, etcétera, que tiene unas lógicas que se alejan siempre de la ética, tienden a eso, y la calle, ¿no? Y la vida allá afuera. Entonces, bueno, ¿sobre qué bases? ¿Sobre qué ideas conductoras? Bueno, puede haber muchas, que duda cabe, pero presentaré o defenderé tres. Al menos hay tres ideas que me parece que... o tres principios que creo que deberían formar parte, sin ninguna duda, de nuestra cultura militante. Dos son bastante obvios, feminismo y ecologismo, y el otro quizás rechina un poco, pero ahora trataré de aclarar por qué, es el concepto de fraternidad. Bueno, estos tres elementos, comenzaré diciendo que tienen entre sí al menos una cosa en común, que es la cuestión del cuidado del otro. O sea, el punto de partida de esta idea del cuidado es la consciencia de que la humanidad vive en cuerpos vulnerables y finitos, cuerpos que hay que cuidar a lo largo de su existencia, de forma más intensa en algunas personas, de forma más intensa en ciertos momentos de la vida que en otros, etcétera, etcétera, ¿no? Y cada ser humano individualmente, de hecho, no puede sobrevivir si no recibe una atención que garantice la reproducción de la vida.
¿no? Qué duda cabe. Esa es la cuestión. Esta tarea, pues en el caso del feminismo se ha ocupado de esto, ¿no? Esta tarea ha sido relegada a lo largo de la historia a las mujeres, al mismo tiempo que se las ha invisibilizado en las instituciones políticas, ¿no? Pero, sin embargo, mujeres de las cuales, por ser responsables de los cuidados, pues la humanidad ha dependido y sigue dependiendo en buena medida. Pero claro, además de esto, la vida humana también se inserta en un medio natural al que pertenece y con el que interactúa para obtener lo necesario para vivir. Este medio natural, pues ya sabéis, tiene límites físicos e impone restricciones que chocan frontalmente con las dinámicas expansivas del capitalismo. Esto sería, digamos, uno de los puntos de partida importantes de la ética ecologista, tal y como yo lo entiendo desde nuestra posición política. O sea, está claro que ningún ser humano puede vivir sin esta interacción con la naturaleza o sin recibir cuidado de otras personas. Digamos, de ahí parte mi defensa de la ética feminista y ecologista. Pero también me referiré, como decía, a la idea de fraternidad, que rescato a partir de un libro brillante del historiador fallecido recientemente, Anthony Dominic, el eclipse de la fraternidad. En fin, si no lo habéis leído, leedlo, ¿no? Id ya a la librería. Bueno, en fin, comprendo que puede parecer un exotismo añadir aquí este valor un tanto olvidado de la tríada republicana, democrática, libertad, igualdad, fraternidad. Por cierto, una divisa acuñada por Robespierre, aunque son términos, ¿no?, que tienen mucho recorrido, pero no tal cual. Pero la razón por la que lo considero importante es porque considero que la fraternidad supone algo así como el nexo entre la ética del cuidado y los valores republicanos y la cultura política en ese sentido. Entonces, la fraternidad haría referencia al tipo de vínculo social necesario para que tengamos una democracia sólida, al tipo de relaciones personales que son compatibles